Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del bloque jurídico y ciudadano semanal de Notivisión en canal Morrovisión. Hoy los quiero invitar al análisis y a la reflexión en torno a un tema poco pacífico y respecto del cual existen posiciones opuestas, poco conciliables, pero que dado los tiempos que hoy día vive nuestra sociedad, se torna necesario debatir. Hablaremos del proyecto de ley que despenaliza el aborto en 3 causales y que ha generado un sinnúmero de polémicas, manifestaciones, voces a favor y también en contra. Analicemos brevemente las causales. El proyecto busca despenalizar el aborto, en primer lugar, en el supuesto en que una mujer embarazada se encuentre en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evita un peligro para su vida. La finalidad de esta causal es que la mujer tenga acceso a los tratamientos necesarios para preservar su vida, aun cuando la realización de los mismos implique la interrupción del embarazo. Los informes que nutrieron la discusión parlamentaria concluyen que la penalización, sin consideración de excepciones, genera incertidumbre en los equipos médicos, ya que las acciones que se lleven a cabo para la protección de la vida de la mujer y que produzcan, sin quererse así, un aborto, podrían llegar a estar igualmente sancionadas penalmente. Este punto es discutido por los opositores al proyecto, pues afirman que, de acuerdo a los protocolos médicos vigentes, si por un tratamiento o intervención necesarios para la madre el niño muere como un efecto no deseado, no supondría delito y por lo tanto no correspondería a aplicar sanción. La segunda causal corresponde a la inviabilidad fetal y se dispone precisamente para los casos en que el feto padezca una patología congénita o genética incompatible con la vida extrauterina independiente. Esto siempre que se encuentre debidamente diagnosticado por un equipo médico. Durante la discusión se hizo hincapié en que la finalidad es no forzar a la mujer a llegar hasta el término de un embarazo en estas condiciones, no pudiendo así obligarla a tener que esperar la muerte del feto, por ejemplo, en su vientre. Es importante en este punto aclarar que esta segunda causal se refiere únicamente a condiciones que hagan imposible la vida extrauterina del neonato y no se refiere en ningún caso a la discapacidad. En tercer término, se despenaliza el aborto cuando el producto de la concepción sea el resultado de una violación, siempre que no hayan transcurrido más de 12 semanas de gestación ni más de 18 en el caso de las menores de 14 años. El objetivo es que cuando el embarazo se produce como consecuencia de un acto sexual forzado, violento y traumático, no se le pueda exigir a la mujer y víctima de este vejamen la continuación de este embarazo no deseado, dejando así la puerta abierta para que sea la propia mujer violentada quien tome libremente la decisión, de acuerdo a lo que ella sienta, piense y desee. En nuestro país todos sabemos que no es lícita la interrupción de un embarazo, sin excepciones, ni siquiera bajo el amparo de razones médicas o terapéuticas, aun cuando se busque para esto acomodo a fin de posibilitar la intervención de facultativos por las razones ya explicadas. Pero en estricto rigor y desde el punto de vista netamente legal, el aborto está prohibido en Chile y sin excepción, incluido el aborto terapéutico. Esto último no siempre fue así. El Código Sanitario entre 1931 y hasta 1989 contemplaba la posibilidad de interrumpir un embarazo por razones terapéuticas. A partir del año 1989, el aborto se declara absolutamente ilícito a razón de la dictación de la Ley 18.826 de septiembre de 1989, que modifica el Código Sanitario. En tiempos más actuales, el 31 de enero del 2015, ingresó a primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que despenaliza el aborto en 3 causales. Fue aprobado en general y en particular el 17 de marzo del 2016, pasando así a la Comisión de Salud del Senado, donde estuvo en discusión hasta septiembre del mismo año, momento en el cual quedó sometido a su revisión por parte de la Comisión de Constitución. Hace algunas semanas atrás, ya en tercer trámite constitucional y casi al final del camino de su discusión parlamentaria, la Cámara Baja no logró reunir el quórum suficiente para dejar el proyecto en estado de promulgarse.
En efecto, una de las disposiciones de este proyecto debía contar con el voto favorable de las 4/7 partes de los diputados en sala, lo que no ocurrió. La disposición no aprobada dice relación con el procedimiento de autorización judicial supletoria tratándose de menores de 14 años frente a la decisión de interrumpir su embarazo en aquellos casos en que su tutor se oponga o cuando sea en el propio seno familiar que se la ha sometido a vejámenes, puesto que el revelar su decisión puede poner en mayor riesgo su integridad física y también psíquica. En los cálculos del Ejecutivo, el proyecto se daba por aprobado en su totalidad, incluyendo la norma de quórum calificado. Así aconteció con las 3 causales y con otras indicaciones. No sucedió lo mismo, sin embargo, con la disposición sobre las menores de 14 años y este procedimiento de autorización judicial que ya comentamos. Para su aprobación se requería de un quórum calificado. En términos prácticos necesitaba 67 votos. Sin embargo, otro fue el resultado. 66 votos a favor, 40 en contra y una abstención. Abstención que produjo que faltara solo un voto para terminar aquí la discusión del proyecto. Esta situación recibió durísimas críticas y dio origen a una comisión mixta. El temor del Ejecutivo, principal impulsor de este proyecto, era que la comisión mixta no alcanzara a discutirlo antes del cambio del presidente del Tribunal Constitucional. Pues una vez que este proyecto estuviera en estado de promulgación, se sabía, así se anunció, que se presentaría un requerimiento ante el tribunal por parte de la oposición a fin de que éste pudiese revisar si el proyecto vulneraba o no el derecho a la vida garantizado en nuestra Carta Magna y por lo tanto resolviera si es o no un proyecto de ley inconstitucional. Pero ¿por qué es importante quien presida el Tribunal Constitucional y por qué podría ingerir en la decisión final? Ante la igualdad de votos en las decisiones arribadas por el Tribunal Constitucional frente a un requerimiento, es el presidente con su voto doble quien dirime. Por lo tanto, la sensibilidad del presidente del TC podría ser relevante. De allí que no parece vislumbrarse que la decisión del Tribunal Constitucional sea la misma hoy que tras el 1 de septiembre, momento en el cual asume el nuevo presidente Iván Aróstica, cuya sensibilidad se inclinaría más por la postura opositora por haber sido nombrado durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. En circunstancias que el actual presidente del TC, Carlos Carmona, quien se desempeñó en el Ministerio Secretaría Regional de la Presidencia en varios gobiernos de la Concertación, tendría una sensibilidad más oficialista. Lejos de todo cálculo, la comisión mixta reunió el quórum requerido y repuso la disposición que no había logrado aprobarse, dejando el proyecto en estado de ser promulgado. Pero esto no termina aquí. Un grupo de senadores de oposición presentó la semana pasada, tal como se anunció, un requerimiento por inconstitucionalidad del proyecto ante el Tribunal Constitucional. Y en horas de la mañana del día de ayer, el tribunal lo acogió a tramitación. Pero esto no termina aquí. Un grupo de senadores de oposición presentó la semana pasada, tal como se anunciara, un requerimiento de inconstitucionalidad del proyecto ante el Tribunal Constitucional. Y en horas de la mañana de ayer, el tribunal lo acogió a tramitación. Todo esto antes del 1 de septiembre. Más allá de las sumas, restas, sensibilidades, cuentas calendarias, estrategias y lobby, tenemos que entender que esto no es un juego de ajedrez. No es algo sobre lo que se debería tener que contar el número de votos y urdir planes, que es lo que ha primado en la discusión de este y otros proyectos de ley importantes para Chile. Es incomprensible, pues esperaríamos que nuestros representantes y, por cierto, nuestra judicatura, actuaran desde sus propias convicciones y no desde las presiones a favor o en contra de un tema cuyo abordaje debe hacerse desde el sentir real de los ciudadanos. Digámoslo, los tiempos cambian y la ley debe responder a las necesidades sociales del momento en que se vive. Por lo que ver a congresistas que cambian de opinión, que practican el pareo parlamentario o simplemente se abstienen de votar, nos habla de cuánta falta hace que los ciudadanos se involucren para poder así exigir que nuestras opiniones sean realmente consideradas. ¿Que el debate sobre el aborto es un tema valórico? Por cierto que sí. Por ello es imperativo zanjarlo legalmente para avanzar, máxime cuando se trata de decisiones
complejas y tan íntima, a mis ojos habría que estar en los zapatos de quien vive y siente una determinada situación para oponerse a establecer legalmente el derecho a elegir. Yo me despido de ustedes, no sin antes dejarlos invitados a escuchar nuestro programa radial ciudadano Arica República Independiente. Para mayor información sobre el dial y horarios de transmisión, los invito a visitar el fanpage del programa. Esta fue María Francisca Buitano, abogado. Lo invito a seguir informándose con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Que tenga buenas noches.